Listo. Entonces, bueno, como van, en este video les vamos a presentar un poco el concepto de juegos repetidos. Vamos a ahondar sobre lo principal de juegos repetidos, sobre son los juegos repetidos, cómo se van a manejar en horizonte finito, en horizonte infinito, y luego vamos a ver un pequeño pero importante teorema de los juegos repetidos. Entonces, ¿qué son los juegos repetidos? Como su nombre lo indica, juegos repetidos es cuando tenemos un mismo juego que se está repitiendo una, dos, tres o hasta infinitas veces. Entonces se está jugando exactamente lo mismo, pero en un marco dinámico, lo cual puede hacer que ciertas estrategias que en un caso estático sean equilibrios, dejen de serlo en un caso ya dinámico con varios eh, periodos, o que obtengamos otro tipo de equilibrios. En particular, si un juego se va repitiendo muchas veces, pues los agentes pueden ir aprendiendo de cada repetición. Más aún, esto puede permitir que en ciertos contextos los agentes cooperen y también tengan como amenaza desviarse a partir de cierto periodo. Entonces vamos a estar trabajando sobre esto. Y en particular, pues vamos a empezar con un ejemplo súper básico, súper estándar. Supongamos el caso de el dilema de los prisioneros, un poco extendido, donde los jugadores pueden cooperar, pueden desviar, pero también pueden decidir escaparse. En este juego, como es costumbre y como lo pueden calcular aquí fácilmente, en estrategias puras encontramos que el único equilibrio en Ash es desviar, desviar, en el marco estático. ¿Qué pasa si ahora consideramos este juego, pero repetidas veces? Si lo jugamos en un marco dinámico, múltiples veces. Entonces veamos qué pasa si, por ejemplo, lo jugamos dos veces. Entonces, ¿cómo van a estar dados los pagos? Los pagos en este juego van a estar dados simplemente el pago que tiene el jugador en su primer periodo más el pago que tiene el jugador en su segundo periodo. En este caso básico, vamos a suponer que el jugador valora de igual forma los pagos del primer periodo que los del segundo periodo. Ya en un ejemplo más adelante vamos a ver que esto no necesariamente es el caso. Los agentes pueden valorar de distintas formas el futuro relativo al presente. Entonces así van a estar dados los pagos y consideremos una estrategia distinta a la que vemos en marco estático. Entonces supongamos que cada jugador juega la estrategia de jugar C en la primera etapa y en la segunda etapa va a jugar D si otro jugador jugó C en la primera etapa, es decir, si a mí en la primera etapa me cooperan, en la segunda desvío. De lo contrario, voy a jugar E, me voy a escapar, si en la primera etapa me jugaron D o E. Si en la primera etapa el otro jugador se desvió o se escapó, yo en la segunda también me voy a escapar. Aquí tenemos a su izquierda la representación del juego. Entonces veamos cómo son los pagos bajo esta nueva estrategia. Entonces los pagos, pues aquí hay un pequeño typo. Aquí es aquí es 2, perdón. Aquí es 2. Listo. Entonces veamos cómo son los pagos de los jugadores bajo esta estrategia. Si ambos juegan esa estrategia, en el primer periodo van a decidir cooperar. Entonces aquí, en el primer periodo, ambos cooperan. Si ambos cooperan en el primer periodo, pues en el segundo ambos se van a desviar. Entonces, si en el primer periodo ambos cooperan, pues podemos ver aquí en la matriz que ambos van a recibir un pago de 3, mientras que, pues, sí, entonces, si ambos cooperan, reciben un pago de 3. Si ambos cooperan en la primera etapa, en la segunda etapa ambos van a desviar, entonces ambos van a recibir un pago de 1. Eso nos da que para el jugador 1 el pago es 3 más 1, 4,
Como el juego es simétrico, para el segundo jugador el pago también va a ser 4. Esto es el pago si siguen esta estrategia puntual. ¿Qué pasa si se desvían? Pues tenemos que analizar todos los posibles desvíos. Entonces, esto puede ser un poco engorroso, pero no es difícil. Pero sí es cansón porque tenemos que analizar todos los posibles casos de desvío. Entonces, voy a coger acá nuestro jueguito y lo voy a poner un poco más abajo para que lo podamos ver. Listo. Entonces, consideremos primero el caso de que el primer jugador se va a desviar, mientras el segundo jugador va a seguir siguiendo esta estrategia que propusimos arriba, esta estrategia acá. El segundo juega esto y vamos a analizar los desvíos del primero. Y empecemos por que el jugador uno en la primera etapa se desvía a jugar D. Entonces, si el jugador uno se desvía a jugar D y el segundo jugador juega la estrategia, pues sabemos que el segundo jugador va a jugar C, el primero va a jugar D, esto va a hacer que el pago del primer jugador sea 4, pero como en la primera etapa al jugador 2 le jugaron algo distinto a C, pues él va a jugar E en la segunda etapa. Esto va a hacer que el pago del jugador 1 en la segunda etapa sea -1. Si, por ejemplo, juega D. Entonces, en el caso de juega D en la primera etapa y luego juega D otra vez en la segunda, pues el pago del jugador 1 va a estar dado por 4 menos 1, que es 3, que claramente es menor a 4, por lo que el jugador no va a tener incentivos a desviarse, a hacer este desvío. ¿Qué pasa si ahora se desvía y juega D en la primera etapa y juega C en la segunda? Nuevamente en la primera etapa gana 4 porque el segundo jugador juega C y en la segunda etapa él va a estar jugando C. Sin embargo, como en la primera etapa se desvió, el jugador 2 va a jugar a escaparse, entonces el pago es -1. Así, el pago del jugador 1 es nuevamente 4 menos 1 igual a 3. ¿Qué pasa si el jugador 1 en la primera etapa nuevamente juega E y en la segunda juega E? Tenemos que nuevamente el pago en la primera etapa es 4, pero en la segunda etapa él va a jugar E, el jugador 2 también va a jugar E, es hacer que su pago en la segunda etapa va a ser -2, lo que nos da que el pago en todo el juego es 2. Entonces estos desvíos el jugador 1 no va a tener incentivos a hacer. Analicemos ahora los desvíos de si en la primera etapa empieza desviándose a E. Entonces, si en la primera etapa se desvía a E y el jugador 2 le juega C, o sea, el jugador 2 sigue siguiendo la estrategia, pues tenemos que su pago es 0 en la primera etapa. Dado que no está jugando en la segunda, sino que, por ejemplo, juega D, pues tenemos que el jugador 1, el jugador 2 nuevamente se va a desviar a jugar en la segunda etapa, entonces su pago sería -1. Entonces, si en la primera etapa juega E y en la segunda juega D, su pago es 0 menos 1, -1. Aquí también hay un pequeño typo, que es -1, que es el del siguiente desvío que vamos a ver. Y es si en la primera etapa el jugador 1 juega E, pero en la segunda juega C, pues nuevamente en la primera etapa tiene un pago de 0 porque el jugador 2 le coopera. Y en la segunda etapa él puede que esté jugando C, pero el jugador 2 va a jugar E, su pago es -1. Entonces aquí tenemos este -1. Ya, si en la primera etapa el jugador 1 decide desviarse a E y en la segunda también se desvía a E, pues lo mismo, en la primera obtiene 0 y en la segunda obtiene un pago de -2. El jugador 2 le va a jugar E. Tenemos este acá. Nuevamente el jugador 1 no va a tener incentivos a desviarse. Ya para terminar, veamos y cojamos nuestro jueguito. Ups. Sin desbaratar el jueguito. El jueguito no quiere cooperar. Nosotros sí estamos cooperando, pero el juego no coopera con nosotros. Listo. Esa vuelta. Entonces, ¿qué pasa si ahora el jugador 1 juega la estrategia en la primera etapa y decide empezar a desviarse en la segunda? Pues si en la primera etapa
juega la estrategia que tiene que jugar, por ejemplo, juega C, pues el otro, uy, ya está. Perdón, si en la primera etapa juega C y el otro jugador también sigue la estrategia, pues van a jugar C en la primera etapa. Ahora bien, si en la segunda etapa el jugador uno decide desviarse y volver a jugar C, pues sabemos que como jugó en la primera etapa C, el jugador 2 le va a jugar D. Entonces, vamos a tener que en la segunda etapa se juega CD, así el pago del jugador uno, si en la primera juega C y en la segunda juega C, va a ser de 3. También, si en la primera etapa decide jugar C y en la segunda decide desviarse a jugar E, pues tenemos que en la primera etapa recibe 3, en la segunda se desvía a E, pero el jugador 2 va a jugar D porque sigue la estrategia. Entonces el pago de ambos, del pago del jugador 1 es 0. Tenemos que nuevamente su pago es 3. Así ya cubrimos todos los posibles desvíos y podemos darnos cuenta que en ningún caso el jugador tuvo incentivos a desviarse. Como el juego es simétrico para el jugador 2, el análisis es completamente análogo. Entonces, como ninguno de los dos jugadores tiene incentivos a desviarse, podemos decir que la estrategia, que esta estrategia acá, es un equilibrio y es un nuevo equilibrio a comparación del caso estático, porque estamos teniendo que en la primera etapa se está jugando CC como equilibrio. Entonces estamos obteniendo nuevas cosas al analizar el marco eh, dinámico repetido. Ahora bien, ¿qué pasa si los jugadores no tienen una misma valoración del presente y el futuro? Si la valoración de los pagos cambia a lo largo del tiempo. Esto es bastante intuitivo si pensamos en individuos que son impacientes. Yo no voy a valorar de igual forma el presente que el futuro si tengo algún cierto grado de impaciencia. Entonces vamos a empezar a aplicar una tasa de descuento delta, y en particular vamos a suponer que esa tasa de descuento va a pertenecer en el intervalo de 0, 1. Entre más se acerca la tasa de descuento a 0, menos estoy valorando el futuro, es decir, más impaciente soy. Veamos cómo cambia nuestro jueguito si consideramos una tasa de descuento. Entonces, supongamos que los jugadores, perdón, que los jugadores tienen una tasa de descuento de 1/4, que nuevamente dentro de estos. Entonces, ¿qué pasa? Van a valorar el presente igual que antes, si siguen la estrategia. Entonces, sin ningún problema, en la primera etapa, siguiendo esta estrategia, van a jugar CC, pero en la segunda etapa, listo, obtienen su pago, pero este va a estar descontado por 1/4. Sí, vamos a suponer sin descuento simple de 1/4. Entonces, su pago, pues simplemente estaba por 3 más 1/4, que es 13/4. Vamos a ver si bajo esta tasa de descuento particular, la estrategia que vimos, que acabamos de ver nueva en un marco dinámico, se, se mantiene, perdón. Entonces, hagamos es exactamente el mismo análisis, simplemente que en los pagos vamos a incluir una tasa de descuento. Y como vamos a ver, pues vamos a ver un posible desvío. ¿Qué pasa si el jugador 1 se desvía y juega en la primera etapa y luego vuelve y juega en la segunda? Igual que el análisis de antes, tenemos que si se desvía en la primera etapa, su pago es 4. Luego, si vuelve y juega desvío en la segunda, el jugador 2 le va a jugar E, entonces su pago es -1. Sin embargo, como tiene esta tasa de descuento, pues su pago en el segundo periodo va a estar ponderado por 1/4. Entonces, al sumar los pagos, obtenemos que su pago es de 15/4, lo cual claramente es inferior a 13/4, de tal forma que con esta tasa de descuento encontramos que la estrategia que antes sí era un equilibrio, ya no lo es. Entonces vamos a encontrar un factor clave, y es que según qué tanto
los agentes valoren el futuro y el presente, pues tenemos que ciertas estrategias pueden ser o no ser equilibrios. Em, Listo. Entonces ahora analicemos el caso de juegos repetidos, pero en horizonte infinito. Entonces podemos pensar en estos mismos juegos, pero que se están repitiendo infinitas veces. Estos vamos a denotar con una R super delta, delta pues siendo este descuento, que vamos a suponer que el descuento pues es constante. Tenemos el mismo descuento a lo largo del tiempo, simplemente que cada vez va descontando más y más y más y más. Y vamos a ver un ejemplo que ya hemos venido trabajando a lo largo del semestre y es el de un oligopolio a la curva. Entonces supongamos dos firmas que están interactuando un número infinito de periodos. Vamos a ver cómo esto puede modificar la interacción de las firmas y puede además hacer que estas logren coordinarse para llegar a equilibrios que sean socialmente eficientes. Entonces vamos a ver cómo el dinamismo que introducen los juegos repetidos permite introducir que ciertas estrategias que son socialmente eficientes se vuelvan equilibrios. Entonces, analicemos el caso estándar que hemos venido trabajando a lo largo del semestre. Entonces, supongamos dos firmas que compiten en cantidades. Cada una busca maximizar sus precios dados, como siempre, por su ingreso menos sus costos, donde vamos a suponer que su costo marginal es positivo y que su función inversa de demanda está por m menos la totalidad de cantidades producidas con m también positivo. El modelo estático estándar de un oligopolio la Cournot, tenemos que la producción de ambas firmas, que son simétricas, es m menos c sobre 3. Y al meter esto en su función de beneficios, en el caso estático, sus beneficios son m menos c al cuadrado sobre 9. Eso es el caso estándar. Ahora bien, este equilibrio no es un óptimo social. Por ejemplo, si las empresas deciden ambas producir m-c sobre 4, pues tenemos que los beneficios de ambas van a crecer. Antes eran mc cuadrado sobre 9, ahora serían mc cuadrado sobre 8. O sea, ambas firmas mejorarían. Sin embargo, esta estrategia acá no es la que obtendríamos al solucionar el problema de ambas firmas, al optimizar sus condiciones de primer orden. Entonces, pues lo que vamos a ver es si el dinamismo del juego nos va a permitir lograr que esta estrategia logre mantenerse a lo largo del tiempo, que coordinen para mantenerla. En 2 segundos. Listo, perdón. Sigamos. Entonces, como les decía, eh, vamos a ver si jugar esta estrategia de acá, que no es con la que los agentes optimizarían en un oligopolio de Cournot, pero que es una que brinda unos beneficios mucho mayores. Si al jugar esto, las firmas logran coordinarse y mantener esta estrategia más eficiente a lo largo del tiempo. Entonces, supongamos que las firmas van a comprometerse a jugar durante infinitos periodos esta estrategia acá. Y si en algún momento alguna de las firmas se llega a desviar, pues después de este desvío, la firma, eh, la otra firma, va a jugar pues el mejor castigo que le podría hacer a la otra, es decir, pues jugar su estrategia estándar en un oligopolio de Cournot, la otra juega su mejor respuesta a esto, que también va a ser jugar lo que jugarían estándarmente en un oligopolio de Cournot, que es m-c tercios. Entonces, vamos a ver antes que si una firma, por ejemplo, se compromete, si la firma I se compromete a jugar m-c sobre 4, pues ¿a qué tendría incentivos la otra firma a desviarse?
Cuando solucionamos las condiciones de primer orden del problema de las firmas, encontramos, por ejemplo, que la producción de la firma J estaba por M menos C menos la producción de la firma I sobre 2. Entonces, pues simplemente vamos a coger lo que produciría la firma I en caso de cooperar, lo vamos a internalizar en la producción de la firma J para ver cuál sería el desvío que haría J, el desvío pues óptimo. Y encontramos que eso es 3MC sobre 2. Es decir, si la firma J decide en algún momento desviarse, lo va a hacer a esta estrategia de acá, dado que la firma I está cooperando. Y en dicho caso, los beneficios de la firma J van a estar dados por N por 9 multiplicado por M menos C al cuadrado sobre 64, que son mayores a los beneficios que obtendría de seguir, de cooperar. Pero esto es claro, esto es un desvío en un periodo particular. Lo que a nosotros nos va a interesar ver es si teniendo en cuenta toda la senda, toda la totalidad de los periodos, la firma tendría incentivos o no a desviarse. Entonces, ¿cómo van a estar dados los pagos de la firma? Los pagos de la firma simplemente van a estar dados por el pago que obtendría en cada periodo de la estrategia que está jugando, descontada por nuestro factor de descuento en cada periodo. Uy, perdón. Listo. Entonces, esto simplemente lo podemos escribir como pi igual a el pago en el periodo 1 más el descuento por el pago en el periodo 2 más el descuento al cuadrado por el pago en el periodo 3 y así sucesivamente. Donde nuestro descuento está entre 0 y 1. Ahora bien, nosotros sabemos que si deciden cooperar, los beneficios de ambas firmas en todos los periodos van a estar dados por m menos c al cuadrado sobre 8. Entonces, los pagos van a ser simplemente la sumatoria de esto descontando en cada periodo. Nosotros vamos a tener que, en particular, la sumatoria de delta a la t, pues dado que delta en valor absoluto es menor a 1, esto converge a una serie geométrica dada por 1 sobre 1 menos delta. Entonces, los beneficios de las firmas si deciden cooperar van a estar dados por esta expresión de acá. Ahora bien, si la firma J decide, por ejemplo, desviarse y veamos el caso de un desvío en el primer periodo, pues cómo van a estar dados sus pagos. Si se desvía en el primer periodo, pues nosotros ya sabemos que se desviaría a jugar 3m menos c sobre 8 y que sus beneficios en ese primer periodo estarían dados por esto. Entonces sabemos que en el primer periodo obtendría este pago acá y a partir del segundo periodo, pues obtendría hasta durante infinitos periodos los beneficios del desvío, que son los beneficios que obtiene en un caso de Cournot estándar. Miren que aquí la clave es que esta sumatoria, distinta a esta de acá, empieza desde t igual a 1. Yo, para aplicar mi formulita de una serie geométrica, necesito acomodar esta cosa. Entonces, puedo simplemente sumarle aquí al delta un 1, o sea, un factor de descuento, multiplicar un factor de descuento adicional para que mi sumatoria empiece contando desde 0. Luego, puedo simplemente factorizar un delta t aquí afuera. Tengo nuevamente mi serie geométrica. Entonces, tenemos que, en el caso de desviarse en el primer periodo, pues los beneficios de la firma van a estar dados por sus beneficios del desvío en el primer periodo, más sus beneficios de un oligopolio a la Cournot, empezando desde el segundo periodo, donde el descuento ya no sería solo 1 sobre 1 menos delta, sino que este delta multiplicando por acá afuera me aparece acá. Entonces, lo que a nosotros ahora nos va a interesar es a partir de qué condiciones
la firma tiene o no incentivos a desviarse. Entonces vamos a comparar los beneficios que tiene si decide cooperar con los beneficios del desvío. Y al hacer esto, calculito bastante estándar, encontramos que si delta es menor a 9/17, pues la firma va a tener incentivos a desviarse en el primer periodo. O sea, es decir, si la firma es muy impaciente, ¿qué tan impaciente? Pues tal que delta menor a 9/17, pues va a tener incentivos a desviarse en el primer periodo. Esto claramente lo pueden generalizar y es un buen ejercicio ver cómo cambian estos beneficios si el desvío se hace en un periodo arbitrario, eh, ver cómo estos incentivos a desviarse cambian. Esto fue pues, nuestro ejemplito en horizonte infinito. Y ahora, por último, para terminar, vamos a ver un teorema no muy complicado, pero súper poderoso. Entonces vamos a definir primero esta B de acá. Esto pues simplemente es para poner la notación formal, pero esto simplemente nos está denotando que B son los posibles pagos que puede recibir cada jugador en un juego estático, dadas las acciones que están jugando. Eso es lo que nos está denotando. El conjunto de los posibles pagos que cada jugador puede recibir, dadas sus posibles acciones. Y vamos a definir como B y barra el menor valor al que los demás jugadores pueden forzar ahí si lo quieren castigar. Es decir, si todos le están queriendo pegar duro ahí, ¿cuál es el menor valor que puede esperar? Que esto, como ya lo hemos visto, es su pago min-max. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice que si tenemos unos pagos, dadas unas acciones que juegan cada agente, tal que dadas estas acciones, los pagos de cada agente son estrictamente mayores que los pagos que reciben Minmax para todos los jugadores. Entonces, si la tasa de descuento es lo suficientemente grande, tenemos que existe un equilibrio de Nash en el juego repetido infinitas veces, sí, repetido infinitas veces, donde el pago va a estar dado por el pago que reciben en dichas acciones para cada jugador. Ese es nuestro teorema. Nos está diciendo que si estas condiciones de acá se cumplen, pues entonces con un delta lo suficientemente grande, pues nos aseguramos que si el juego se repite infinitas veces, hay un equilibrio de Nash. Y que además ese equilibrio de Nash tiene estos pagos de acá. Entonces vamos a hacer la demostración de este teorema. Entonces antes de empezar la demostración, voy a anotar mi pago pi gorrito como el pago que obtendría yo en un juego de infinitos periodos, igual que en el caso anterior, pero simplemente lo voy a multiplicar por 1 menos delta. Como ya hemos visto, lo vimos en la primera parte del curso, multiplicar todos los pagos de un juego por una constante no me cambia absolutamente nada. ¿Y por qué lo multiplico por 1 menos delta? Porque pues yo sé que en mi serie esta vaina se volvió a mover, perdón. Listo. Yo sé que si estoy en una serie geométrica, pues las cosas me van a converger a 1 sobre 1 menos delta. Si la multiplico por 1 menos delta, pues voy a tener que se me van a cancelar el denominador con el numerador. Entonces esto simplemente es un truquito para que las cosas se me cancelen y ahorita voy a sacar unos límites, esto me va a facilitar. Entonces primero voy a definir así mi paguito PI estrella. Ahora bien, supongamos que existen unas acciones para cada jugador, tal que estas acciones les brindan un pago BI, que en particular aquí no está anotado. Vamos a suponer que BI lleva un pago mayor a BI bar. Así, pues, ¿cuál es el pago durante infinitos periodos descontando por nuestra tasa de descuento de jugar estas acciones? Pues va a ser simplemente esta acá, que por definición, pues me va a convertir a BI. ¿Sí? Entonces estoy multiplicando, o sea, acá teniendo PI sobre 1 menos delta, y aquí
al multiplicar por 1 menos delta, se me cancela el denominador con mi numerador. Más aún, si algún jugador se intenta desviar, vamos a definir alfa j, alfa sub j super i, el castigo que le pueden hacer los demás jugadores ahí. Si lo quieren castigar ahí, si J quiere castigar ahí, pues cuál va a ser la acción con la cual lo va a castigar. Pues, con qué acción cada J va a castigar ahí. Y definimos alfa eh, super i sub i como la mejor respuesta que puede ser i a ese castigo. Entonces, si todo el mundo quiere castigar ahí, si por ejemplo se desvía, pues esta acá va a ser la mejor respuesta de i a dicho castigo. En particular, pues si todos los jugadores castigan ahí e i se defiende, pues el menor pago al que lo pueden forzar va a ser pues b i barra. Listo. Entonces, con estas definiciones podemos hacer la demostración bastante fácil. Entonces, supongamos que el jugador i en algún periodo entre 1 menos 1 y infinito se desvía y pasa a jugar, en lugar de jugar ahí, juega a i barra. ¿Cómo está dado el pago de su desvío? Pues está dado por el pago de no desviarse entre el periodo 1 y el periodo T0 menos 1. Luego, el pago que recibe de su desvío en el periodo T0. Y luego, los pagos que recibe desde el periodo T0 menos más 1 hasta infinito. Esta cosa, naturalmente, está acotada por, eh, por esta expresión de acá. ¿Y por qué? Porque miren que primero voy a coger esta partecita de acá. Si yo tengo eso ahí, pues esto naturalmente me converge. Tengo mi 1 menos delta. Y esto es que desde el periodo 1 hasta el periodo T0 menos 1, yo juego la estrategia ahí. O sea, todos estamos cooperando. Esta es una serie geométrica finita que me va a converger a 1 menos delta T0 menos 1 sobre 1 menos delta. Y el pago que yo recibo durante todos esos periodos es B. Esta cosa, pues, la puedo escribir como 1 menos delta T0 menos 1 por B, que es esta cosa acá. Luego, mi beneficio de desviarme en en el periodo T0, pues es este de acá, que lo tengo también acá. Y mi beneficio de que me están castigando desde el periodo T0 más 1 hasta infinito y de que yo me defiendo, pues escribámoslo en azul. Este de acá está dado por 1 menos delta. Esta es una serie geométrica. Ups, bueno, la de azul. Es una serie geométrica de infinitos términos, pero que empieza en t igual a t0. Entonces, eh, esta cosa converge a delta t0 sobre 1 menos delta por el pago que obtengo yo de estar defendiéndome, dado que los demás me están castigando. Es decir, mi pago min max, que esta cosa la puedo escribir como delta por t0 por p bar, que es exactamente esto que tengo acá. Entonces, esta expresión de acá, al encontrar a lo que converge en cada una de estas series, es la cota superior del pago de yo desviarme y desviarme en un periodo arbitrario T0. Ahora bien, si yo a esta expresión que llamo ¿verdad? F de delta, le saco el límite cuando delta tiende a 1, es decir, cuando la paciencia del jugador tiende a lo más alto posible, pues miren que este término acá
Este término acá se me vuelve cero. Entonces esto se va. Este término acá se vuelve cero. Entonces esta cosa acá se va. Y este manda acá tiende a uno. Entonces esto tiende a BI. Es BI, BI barra. Entonces cuando cojo límite, cuando delta tiende a uno, pues el pago mío de desviarme tiende a mi pago min max. Y por simple hipótesis, yo supuse que, lo supuse acá arriba, que el pago de yo seguir cualquier estrategia de unas acciones arbitrarias, sí me generaba un mayor pago que mi pago min max. Entonces, esto me está diciendo, oiga, si usted está siguiendo cualquier estrategia arbitraria que le genera unos pagos estrictamente mayores que su pago min max, pues cuando la paciencia es muy alta, cuando delta tiende a 1, pues usted no va a tener incentivos a desviarse, así sean infinitos periodos. No va a tener incentivos a jugar otra cosa, ya que esta otra cosa, va a tender a su valor min max. Y esto fue todo. Nos cuentan cualquier cosa. Saludos.